Bienvenidos a una nueva edición de Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicar un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender al Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio analizamos las irregularidades que giran en torno a la compra de muebles chinos que realizó Itaipu. La periodista de última hora, Tamara Celano, nos cuenta los detalles en este episodio. Hoy es miércoles 26 de marzo del 2025. Hola Tamara, estamos en un episodio más de Timore. Gracias por participar. Gracias, Pati, por recibirnos una vez más. Bueno, Tamara, en el país siempre pasan cosas. Se van descubriendo ciertas irregularidades relacionadas a instituciones públicas. Y ahora Itaipu está en el centro de la noticia por la adquisición de muebles escolares chinos. Para poner en contexto todo esto, ¿cómo inició, cuándo Itaipu hizo o realizó el llamado para la compra de estos muebles? Bueno, el tema de los muebles chinos se fue tornando cada vez más complejo, Patricia. Te cuento cómo. Primero, las primeras informaciones que teníamos desde última hora, ya en diciembre del año pasado, hablaban de una persistencia de la binacional en especificaciones técnicas que tenían que ver con muebles, con materiales que no existían en el mercado. Entonces, los primeros indicios llegan a partir de los metalúrgicos, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, que decía, ¿por qué estas especificaciones técnicas nos hablan de una aleación de metal en base de carbono con un milimetraje en el que la industria nacional no tiene ni siquiera matrices? Bueno, esto dio los primeros indicios como para decir, ¿por qué persistir tanto en eso? Porque presentaban protestas una y otra vez, tratando a la industria nacional que no se llegue a la sesión pública de subasta nacional y se dé oportunidad, o aunque sea dar un plazo más amplio para poder tratar de cumplir como industria nacional estos pedidos, ¿verdad? Una y otra vez estos pedidos fueron retrasados. Protestas, todo lo que presentaba la industria nacional, lo que decía la Itaipu decía, nosotros vamos a persistir en lo que pedimos en las especificaciones técnicas. Finalmente se llega a esta licitación de subasta nacional pública en la que gana una empresa que no tenía ningún antecedente como proveedor del Estado en este rubro de mobiliarios. Entonces, ahí estalla otra vez toda la industria nacional y se empieza a hacer más preguntas. ¿Por qué una empresa que está registrada como fabricante de frazadas y sábanas puede proveer 320.000 muebles escolares con estas especificaciones tan precisas por las que luchamos por meses? Ahí es donde se empieza a hacer una retrospectiva. Y tenemos que el 5 de julio se había hecho una primera licitación por estos 320.000 muebles, ¿verdad? En esa ocasión sí se hizo un recorrido a todo lo que es la industria nacional, con qué contamos, y se estaba teniendo en cuenta eso. ¿Qué pasó? El 5 de agosto esta licitación es suspendida, sin previo aviso, sin justificación. Vamos a estar comentando después qué pasa. Después se hace un segundo llamado, que es el 29 de noviembre del 2024, o sea, este segundo llamado, donde sencillamente desaparecen todas las especificaciones que podrían realizar los fabricantes nacionales de muebles, ¿verdad? Entonces, después de esta subasta, con la aparición de Cama Mía, se hacen más protestas y se encuentran con que Cama Mía, que hasta ese entonces, vamos a recordar, era solamente fabricante de sábanas y frazadas, el 21 de noviembre ya había hecho una compra de estos mobiliarios. Y no cualquier compra. Compraron 16.560 muebles, piezas de muebles entre sillas y mesas. Y cuando uno va y se remite a lo que pide el pliego de bases y condiciones de Itaipu, se ve que la primera entrega del 40% corresponde a ¿cuánto? 16.558 muebles. 2 muebles de diferencia. Esto mínimamente habla de una información privilegiada de este proveedor. Después tenemos, vamos a ir recordándole, te decía yo, el 29 de noviembre se hace el llamado. Ese mismo día, Cama Mía, que es la empresa adjudicada, había vendido 6.000 de este tipo de muebles a 3 empresas. ¿Por qué esto es relevante? Porque esta venta previa hace que Cama Mía tenga la documentación para demostrar la expertise
en provisión de muebles, que recordemos no es su rubro, no existía antes de esta licitación en este rubro. 3 empresas, Patricia, son facturas de Pirayú S.A., de Tamoñaró S.A. y La Nidia S.A. Tamoñaró y La Nidia registran la misma dirección. Las facturas dicen que están en la misma dirección en Alto Paraná. Y estas empresas también estarían ligadas a una persona de nombre Julio César Villalba. ¿Quién es Julio César Villalba? Julio César Villalba sería socio del que es accionista mayoritario de Cama Mía, que es la empresa adjudicada en otras 2 firmas. Este socio es Loan Yan, que también tendría capitales en Oaki y Malapar, 2 empresas, junto con esta persona que está también ligada a Tamoñaró y La Nidia, que son los que le hacen la factura para decir que efectivamente Cama Mía vendió muebles y tiene una solvencia para proveer estos muebles a Itaipú. Antecedentes en el rubro. Antecedentes en el rubro, totalmente. Entonces, ahí vamos haciendo, por eso es tan importante decir por qué el 29, primero se hace una primera licitación donde sí se tienen en cuenta los módulos nacionales, la producción nacional. Esa licitación desaparece, aparece una nueva y de repente todo lo que se pueda producir a nivel nacional desaparece de las especificaciones técnicas. A la par hay otra empresa que nunca proveyó estos muebles y compra muebles. Nunca proveyó estos muebles, pero ese mismo día vendió 6.900 muebles a 3 empresas distintas. Documentos que le sirven para mostrar este antecedente, ¿verdad? Y van sucediendo más cosas en ese mismo periodo. El 11 de diciembre también se encuentra que esta empresa adjudicada inicia su proceso de ampliación de rubro ante el Ministerio de Industria y Comercio. Antes estaba como fabricante de sábanas y frazadas y a partir del 11 de noviembre vamos a abrir también al rubro de muebles. Pero recordemos que el 11 de diciembre, el 29 de noviembre fue el llamado oficial de Itaipú, ¿verdad? Y estos son los indicios que mínimamente hablan, como podemos decir, de información privilegiada previa, que es una de las bases para decir que se está violando la libre competencia mínimamente, ¿verdad? Esas son las cosas que hoy se están encontrando haciendo una retrospectiva. También tenemos que ese mismo día del 20 de diciembre que se hizo la subasta presencial nacional, el consorcio que había participado, que es Moviaula, que integró varias empresas paraguayas, presentó igualmente un tipo de mueble acercado. Pero ¿qué pasa en este caso? Incluso en uno de los lotes, porque son 2 lotes, son 320.000 muebles y creo que son 170 y 160.000 en lotes distintos. En uno de los lotes gana Cama Mía sin problemas. En el segundo ya la empresa nacional le compite incluso en precio. Pero ahí es donde priman las especificaciones técnicas que me explicaba la gente de la Cámara de Metalúrgicos, que las especificaciones técnicas tienen que ver con milimetrajes, -1, -2, es así, milímetro a milímetro lo que pierde la industria nacional, siendo incluso la oferta más barata en el segundo lote. Hablamos de 50.000 guaraníes por pieza, 40.000 guaraníes por pieza, donde uno también se pone a pensar, ¿verdad?, que una subasta tiene que ver con el precio y cuando la calidad tampoco altera demasiado lo que se está buscando, se debería tener en cuenta eso, ¿verdad? Esas son unas de las varias de las irregularidades realmente que se están viendo después de esta licitación. Porque hablamos, compañera, de 32 millones de dólares y una licitación de 320.000 muebles que podría haber significado para la industria paraguaya un antecedente muy importante para futuras provisiones, porque tenemos licitaciones por 10.000 muebles. Nunca se había tratado de cubrir una necesidad largamente, una deuda tan larga del Ministerio de Educación y Cultura con la educación, cubriendo de esta forma los mobiliarios que necesitan, ¿verdad? Hablamos que son 6.000 escuelas a las que se van a llegar. Totalmente necesaria esta licitación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se deja aparte la industria nacional cuando incluso en lo que es la norma de licitaciones, la norma general de licitaciones de la Itaipú, en los primeros puntos dice:
siempre que se pueda se tiene que priorizar lo producido nacionalmente en Paraguay o Brasil. O sea, una de las bases, y no se escapa mucho de lo que se hace también en contrataciones públicas, pues se está hablando mucho de eso. ¿Por qué la ETIPU sí puede y en contrataciones públicas no se puede? ¿Cómo ellos se reglamentan? Y básicamente, incluso cuando uno lee el contrato también, cuando hay dudas, es la legislación nacional de cada país la que tiene que intervenir en este caso. Y en este caso se elevaron ya 2 denuncias penales, una en marzo se hicieron una de senadores y otra de ex legisladores y concejales que ya obran en fiscalías, una del Alto Paraná y otra incluso está en el despacho del fiscal general Emiliano Rolón Fernández, ¿verdad? Ya presentada, que no está teniendo ningún tipo de respuestas. Antes de tocar más a fondo el tema de las denuncias, ¿por qué se evitó, volviendo al tema de las licitaciones y demás, por qué se evitó la participación de la industria local para la elaboración de estos muebles escolares? ¿Quién está detrás? Es lo que nos preguntamos, ¿verdad? En lo que dice la Itaipú Binacional habla de queríamos proveer en un tiempo récord una cantidad que posiblemente la industria nacional no tenga como para poder responder. Y ahí nosotros nos preguntamos otra vez, ¿por qué las licitaciones públicas no tienen un plan que justamente tenga en cuenta que la producción nacional necesita los términos? Entonces estamos hablando de que estamos haciendo algo que necesito para mañana, pero ni siquiera mi país me puede solventar y tampoco le doy la importancia o el marco para que mi país empiece a producir por mí. En otros países, o si vemos a nuestro vecino, a Brasil, me decían también los metalúrgicos, ellos ya generaron matrices de tipos de muebles que podría pedir el gobierno porque hay una planificación de compras públicas. No podés hablar de pedir en noviembre, 29 de noviembre, 320.000 muebles para que tu industria nacional te las entregue en 20 días, que te entregue una muestra en 20 días. Entonces después decís, lo que pasa es que no me pueden proveer, pero la falta de estos muebles no es algo que se haya descubierto en 2 meses. O sea, no nos enteramos que 320.000 muebles son un hueco que tiene que llenar el MEC para 6.000 escuelas en noviembre y ahí mismo hicimos la licitación y ahí mismo. Entonces, ¿cómo hablamos? Es otra vez una forma desordenada de hacer las compras públicas que yo no sé si qué tan fortuita es, ¿verdad? Porque da oportunidades. Finalmente, otro sector como este que estamos viendo que queda con 32 millones de dólares. ¿Qué antecedentes tiene el Ministerio de Educación con la firma adjudicada? ¿Participó en otras licitaciones? ¿O es la primera vez que aparece esta firma en alguna licitación? Lo primero que nosotros hicimos fue, al menos en el rubro, buscar el antecedente y esta empresa no está registrada como proveedora del Estado. Es una empresa, sí, que está asentada en Paraguay. Hay que decirlo, es una empresa nacional porque está asentada en Paraguay desde 2008, con capital extranjero sí puede ser, pero para la producción de sábanas y frazadas tuvo convenios a nivel con otras instituciones, apoyo al comercio, por los empleos también que genera, pero también en este proceso, en los primeros años, en el 2018, tuvo una fuerte denuncia por violar los derechos de los trabajadores. Hablábamos de que tenía una planta ya suficientemente grande y no contaba con comedores. Seguían sus trabajadores comiendo en el pasillo, según lo que intervino en su momento el Ministerio de Justicia y Trabajo. También hubo un caso puntual sobre una embarazada a la que no quisieron dar los permisos correspondientes. Fue intervenida y ahí empezó a tener el comedor y todas las reglas que rigen en el país para trabajadores. ¿Cómo fueron saltando estas irregularidades? Desde la incomodidad de la industria nacional. El sector. Que es el sector que se vio. Tenemos las denuncias, que son varias, que están en dominio público en la Itaipú Nacional, que incluso uno de los proveedores decía, me estás pidiendo tubos de carbono de menos 1 milímetros, ¿no? Capaz vamos a equivocarnos un poco en esa precisión ahora. Y lo que hizo este proveedor fue pedirle a otro proveedor nacional si podía darle en cuánto tiempo.
Es más, lo hizo con 3 proveedores nacionales de materia prima y los 3 le respondieron, si vas a usarlo y en la cantidad que necesitas y me aseguras, porque yo no me voy a endeudar por esto si es que realmente no va a funcionar, podría traerte en 8 o 10 meses. Y hablamos que tenían 20 días para presentar una muestra. Y un mes. Lo que se podía traer en 8 o 10 meses. Y esas son las denuncias que acercaron los fabricantes una y otra vez a la Itaipú Binacional, una y otra vez, y rebotaron absolutamente todas. Ahora, para tocar el tema de las denuncias, Tamara, ¿qué denuncias se presentaron y cuáles son los posibles hechos que se están denunciando? Bueno, se hicieron 2 denuncias en marzo de este año. La primera fue presentada ante la unidad penal número 10 en Ciudad del Este. Esta denuncia fue hecha por el ex diputado Jorge Brites y el ex concejal de Ciudad del Este, Celso Quelembú Miranda. Y después se presentó otra denuncia el 17 de marzo que estuvo a cargo del grupo opositor de senadores, que también remitió una nota al fiscal general en la que se puntualizan 3 hechos. Primero, se habla de lesión de confianza que tiene que ver con los precios que se pagaron por cada pupitre. También lo que dice la denuncia presentada en Ciudad del Este habla de documentos de contenido falso, falsificación de documentos. Esto puntualmente con lo que tiene que ver con una inscripción de la empresa adjudicada ante el Ministerio de Industria y Comercio, donde se supone que ellos presentaron un documento que decía que estaban operando en el rubro de mobiliarios en el 2023, cuando hay un documento online del ministerio, justamente del registro que tiene el ministerio, que dice que este trámite inició el 21 de diciembre del 2024, después del llamado a la licitación, ¿verdad? El hecho nuevo acá es que por fin la Fiscalía decidió hacer una unificación de estas causas. Entonces lo que hizo fue acumular tanto la denuncia que se hizo en Ciudad del Este como la presentada por el grupo de senadores, entendiendo que se trata de los mismos hechos punibles, ¿verdad? Esto hizo también designando a una unidad especializada de delitos económicos de anticorrupción encabezada por la fiscal Soledad Machuca. En este momento entonces tenemos a los fiscales Natalia Cacabelos, Luz Guerrero y Luis Piñanes, que tienen la obligación de sacar una próxima acusación o de velar qué realmente pasó en esta licitación de los pupitres por los 32 millones de dólares de Itaipú, ¿verdad? Una de las cosas que también en las que coinciden ambas denuncias tiene que ver con los costos. Estamos hablando que hay documentos de Cama Mía que presentó ante la aduana que dice que cada mueble le costó $15. Entonces, lo que se está tratando de entender es cómo esos $15 se traduce a $96 pagados por la Itaipú. En este momento se habla de 600 hasta 700% de sobrecargo, ¿verdad? Tenemos que entender, y ese es otro debate también, que acá no están puestos tampoco los costos puntuales que tienen que ver con mover un mobiliario así, pero igualmente entre lo que se maneja desde mover, desde los envíos internacionales, podría llegar a un máximo de $50-$60 y estamos hablando igual de $30 más, $40 más que habría pagado la Itaipú Binacional, y si esto realmente se justifica en una cantidad tan grande como 320.000 muebles estamos hablando, si eso pudo haber sido, se pudieron haber abaratado más costos, ¿por qué se decantaron por este tipo de licitación? Y de vuelta, ¿por qué no por la licitación nacional? Sobre todo esto que está pasando, ¿qué dice el MEC y qué dice Itaipú? Hay que entender un poquito lo que es lo que respecta al Ministerio de Educación oficialmente sobre esto. Ellos dicen que no tienen responsabilidad porque es una donación de Itaipú. Ellos no participan en lo que es la licitación, no participan, solamente lo que hacen es necesitamos tantos muebles para cubrir tantas escuelas. Y es ya totalmente independiente de la Itaipú. O sea, pedir y recibir. Pedir y recibir una donación. No intervienen ellos en ninguna parte del proceso, más que eso, más que las especificaciones que dice Itaipú que fue el MEC que pidió exactamente. Ahí podríamos ver un poco, eso es un poco gris, diríamos, ¿verdad? Porque lo que hace Itaipú es decir que efectivamente
el MEC fue el que pidió estos muebles así. ¿Qué se sabe de los vínculos entre el vicepresidente Pedro Aliana y el dueño de la empresa adjudicada? Ahí tenemos justamente, habíamos mencionado, vamos a recordar ese 29 de noviembre en el que Cama Mía hace 3 facturas de venta de pupitres y están las 2 empresas que tienen la misma dirección, que están ligadas a el señor Julio César Villalba. Esa es la conexión que tenemos con Pedro Aliana. ¿Por qué? Porque supuestamente el vicepresidente Pedro Aliana había utilizado las avionetas de 2 empresas, IOH y Malapar, que son de Julio César Villalba, que tiene también capital de Loan Yan, que es el dueño de Cama Mía. Esa es la conexión que tenemos. El vicepresidente, en tanto, dice que no existe nada para mal pensar en esto, que es solamente fortuito que haya utilizado el avión y que no tiene nada que ver con la licitación futura, pero sí hay una relación. Sí se sabe que usó esas avionetas durante su campaña política y que efectivamente hay una relación entre el dueño de esta empresa con el dueño de otro, son capitales compartidos. El presidente Santiago Peña, cuando asumió, prometió generar fuentes de trabajo. Y estos lugares, así, estas adjudicaciones para la elaboración de mobiliarios, para las escuelas del país, son espacios donde se deben de generar estos puestos de trabajo. Totalmente. Hablaba el sector metalúrgico de trabajos directos involucrados 1.200, indirectos 4.000. Y nos decían ellos, lo que pasa cuando se produce a nivel nacional, no es que no estamos hablando solo de los metalúrgicos, estamos hablando de una cadena de producción desde que el que pinta el mueble, el que va a ponerle el logo, el que va a hacer el ensamble, el que va a hacer el flete, es una cadena bastante amplia, hasta la señora que ahora que esta empresa tenga que requerir mayor recursos humanos va a poner un puesto de comida enfrente. Entonces, como permea en la economía este capital es mucho mayor y es una pérdida que se podría estimar en 4.000 personas afectadas, pero no sabemos cómo va permeando el capital. Y también el antecedente. Hablábamos de que en este momento no hay un antecedente de una licitación tan grande en pupitres. Teníamos creo que 10.000, 20.000 en otros gobiernos. No se llegó a esta cantidad de pupitres nunca. Y tenemos que este antecedente va a pesar sobre una sola empresa que fabricaba frazadas y que trajo del exterior. Cuando nuestra industria nacional quiera entrar a competir con antecedentes de provisión de muebles, va a ser opacada por una empresa que no tenía la expertise hasta este momento, porque va a ser la que efectivamente pudo cumplir con un pedido como ese, y es un antecedente nefasto. Otra vez queda, la industria nacional no está preparada para poder proveer esta cantidad de muebles. Es un mensaje para mí bastante claro que dejan al no haber dado tiempo. Y tiene que ver, otra vez, hay que decirlo, con una falta de planificación y de mirada hacia adentro. Porque si hubiesen tenido esa planificación, la industria nacional podría haber hecho una matriz, podría ver la forma, o me decían incluso, no irnos hasta China, vamos a Brasil, usemos la matriz de Brasil. Pero ¿cómo yo voy a invertir si yo no sé si es que me van a dejar hacerlo? De hecho, que la empresa nacional que llega con este modelo hizo varias modificaciones a su planta industrial para poder llegar lo más cerca posible a lo que pedía en este momento la Itaipú Binacional. ¿Y esta empresa adjudicada, por cuánto tiempo será la encargada de...? La provisión ahora es total en 4 lotes. Inició la primera tanda de los 16.000 hasta llegar a las 6.000 escuelas y las 320.000 piezas, ¿verdad? Lo que tienen es la entrega, el pago y sería como un seguro de que estos muebles funcionen de 3 años, que va a poder tener recambios y cualquier cosa que aparezca, ¿verdad? Yo digo, si en 3 años todos estos muebles caen, vamos a caer en lo mismo de pedir otra vez chinos, porque tampoco estamos preparando a nuestra industria nacional para poder afrontar un pedido como este. ¿Se puede decir que todo esto se trata de un esquema de corrupción? Podremos decir que hay demasiados indicios. Decíamos, primero es
demasiada coincidencia, y cuando es demasiada coincidencia no puede ser coincidencia nada más que hayan ingresado esta cantidad de muebles. Vamos a insistir en esto, 16.550, cuando después piden que tenés que entregar 16.558. Te dieron 2 de margen, ¿verdad? Y hacerlo 8 días antes que se abra la convocatoria. Y un pedido como este lleva un tiempo para venir, también mínimo 2 o 3 meses. Hablamos que en agosto se cancela lo que podía tener, se podía cubrir a nivel nacional con materias primas nacionales, con todo lo que se tiene en el Paraguay. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, y en noviembre entran estos 16.000 muebles. 8 días después se abre la convocatoria. Podríamos decir mínimamente que hay un tráfico de información que está guiado hacia esta empresa que gana finalmente, ¿verdad? Otro punto que también llama mucho la atención es todo esto, este papeleo para que tenga la expertise que no tenía, ¿verdad? Conseguir las 3 facturas, hacer esto, hacer también lo que es el registro del MIC, que son indicios bastante fuertes de un direccionamiento, y el persistir una y otra vez sobre es imposible, no se puede usar otro tubo que no sea el de la aleación de carbono que tenga, pero resiste lo mismo. No se puede. No se puede. Y primar un discurso de calidad. Cuando se demostró en varias ocasiones que la calidad no estaba afectada con ese cambio mínimo en materiales, ¿verdad? Ahí acá también se deja un poco de lado lo que es la industria sustentable. Estamos hablando de materiales que tampoco tienen eso en cuenta, y lo dijo también la Cámara de Industria Sustentable. La sobrefacturación de Itaipú y la denuncia contra el intendente Miguel Prieto, que anunció la compra de los mismos muebles pero a un precio menor, ¿es una maniobra? Ahí entendemos un poco lo que es el proceso. Cuando vos decís se hace a partir de Itaipú, de eso también se habla mucho. Ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, cuando se hace este tipo de procesos, se puede ingresar las protestas, pero a diferencia de Itaipú, esta protesta tuvo una investigación celerísima de oficio, mientras que la Itaipú tuvo como 10 de distintos posibles proveedores donde se hablaba violación a la competencia, especificaciones llamativamente direccionadas, muchísimos puntos, pero Itaipú rechazó una y otra vez. Acá se abrió un oficio celerísimo sobre lo mismo. Lo que dicen para suspender esta licitación tiene que ver con los precios que puso el intendente Miguel Prieto de Ciudad del Este. Que el promedio de precios no se relaciona con la realidad, que no hay un antecedente de haber pagado tan baja tasa por los mismos muebles, y eso se entiende y es viable, es una denuncia que se puede presentar. Lo que llama la atención nomás es que sí, en este medio se hace una investigación de oficio rapidísima, mientras que en la otra Itaipú se rige por sus mismas reglas y no se permitió revisión alguna. Incluso hubo cosas como: no podés darme 20 días para hacer una muestra que tarda 8 meses en llegar al país. Y persistir en eso, o sea, persistir en, tenés que darme la muestra en 20 días, ¿verdad? Está bien, esta investigación que le hacen a Miguel Prieto sí tiene bases, tiene que ver con la estimación de precios a nivel mercado, que los oferentes o el oferente que ingresó esta denuncia de forma anónima dice: no existe este costo en el mercado nacional, no existe este costo a nivel internacional. Y es algo que tendría que demostrar, ¿verdad? Totalmente. A mí me parece correcto que haya investigaciones de este tipo, pero no deja de llamar la atención la celeridad en un lado y la total falta o sea, no darle ni una oportunidad a las otras denuncias que se hacen a través de Itaipú. ¿Se puede decir entonces que es una especie de maniobra lo que está pasando en Ciudad del Este con Miguel Prieto? Podríamos decir que mínimamente se frenó una iniciativa que se vendía como que
que podía demostrar que había un sobrecosto innecesario en lo que hizo Itaipú. No se permitió que se llegue a culminar este proceso. Ahora podemos preguntarnos, ¿realmente iban a conseguir estos proveedores? ¿Realmente se iba a demostrar que tendrían que haber pagado $22 y no 105 o $105 en algunos casos y 96 en otros, porque son de distintas especificaciones los muebles, ¿verdad? Al menos no dejaron que el proceso fluya para ver si es que efectivamente Miguel Prieto decía la verdad o no. Gracias, Tamara, por tu colaboración. Dale, gracias a ustedes. Este episodio fue producido y conducido por Patricia Bordón. Estuvo como invitada la periodista del área de investigación de Última Hora, Tamara Celano. La edición de sonido corresponde a Renata Carvalho. La coordinación editorial estuvieron Hilda Rodríguez y Fernando Boxi. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, así como en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.